No puedes imaginar por lo que ha pasado la niña de esta historia. Creo que te quedarás en shock al descubrirlo. Por favor, mira el vídeo completo para entender mejor la vida de la nieta de 10 años y su abuelo. Encantado de volver a verte en la historia de hoy. El coche se detuvo frente al portón. El conductor, un conocido del señor Walters, bajó y abrió la puerta para la niña. Emma bajó lentamente, aún con las piernas temblorosas. Llevaba solo una mochila y una pequeña maleta morada, polvorienta por el largo viaje. Su cabello castaño oscuro estaba un poco despeinado, cayendo sobre su rostro pálido. El señor Walter esperaba en el porche, alto y delgado, con un peto vaquero viejo y una camisa de cuadros remangada. Su barba tenía vetas grises, y sus ojos eran profundos. No fue a abrazar a su nieta, como haría cualquiera. Solo asintió ligeramente, como si confirmara, sí, es ella. Hola, señor, murmuró Emma, con los ojos aún clavados en sus botas llenas de barro. Walter asintió. Entra. Está oscureciendo. La vieja casa de madera olía a pino y al polvo del tiempo. La habitación de Emma estaba arriba, al final del pasillo, donde había dormido su madre. Walter no había cambiado nada en todos esos años. Aún había algunos libros viejos en la estantería, una muñeca de trapo descolorida, y una pequeña foto enmarcada de la madre de Emma cuando era niña, con un rostro vagamente parecido al de Emma ahora. Emma miró a su alrededor, dejó la maleta junto a la cama y se sentó, abrazando sus rodillas. No había lágrimas, solo una sensación de vacío que se le metía por dentro. La cena fue pollo frito con verduras hervidas. Walter no era buen cocinero, pero tampoco un torpe. Emma comió poco, apenas picando las verduras. Los dos se sentaron uno frente al otro en la gran mesa de madera, tan en silencio que se oía el tic-tac del reloj. ¿Quieres un poco más?, preguntó él, con una voz ni forzada ni cálida. Emma negó con la cabeza. Estoy llena. Walter no insistió. Estaba acostumbrado al silencio, pero el silencio de Emma lo inquietaba. La miró, tan pequeña, tan frágil por dentro. Esa noche, Emma yacía mirando la pared, los ojos bien abiertos en la oscuridad. Abajo, Walter se sentó en una silla de madera junto a la ventana, con la luz encendida, fingiendo leer un libro. Pero no podía concentrarse en una sola palabra. Solo podía pensar en la imagen de la pequeña y en una pregunta que nadie se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Qué le había pasado? A la mañana siguiente, los primeros rayos de sol atravesaban la pequeña ventana, dibujando líneas de luz en las paredes. El canto de los gallos y el sonido lejano de tractores anunciaban el inicio de un nuevo día en el campo. Emma se despertó temprano, pero no se levantó enseguida. Permaneció inmóvil, mirando al techo, con los ojos abiertos, como si intentara encontrarse a sí misma en un sueño muy largo. Walter llevaba despierto mucho rato. Estaba alimentando a las gallinas en el corral detrás de la casa. Sus botas de goma se hundían en la tierra húmeda. Al oír pasos suaves detrás, se giró. Emma estaba allí, con el pelo revuelto y unas zapatillas que le quedaban grandes. ¿Quieres probar a alimentar a las gallinas?, preguntó Walter, ofreciéndole una cesta con grano. Emma dudó un momento, luego asintió. Trabajaron en silencio, lado a lado. Las gallinas se agolparon a su alrededor piando, y Emma soltó una risita cuando una picoteó su zapato. La risa era tan ligera como el viento, pero fue suficiente para que Walter levantara la vista. Por primera vez desde que la trajo a casa, vio el rostro de Emma suavizarse, ya no tan tenso como un lago a punto de desbordarse. ¿Alguna vez has tenido gallinas?, preguntó. Emma negó con la cabeza. Nunca. No había gallinas en ese lugar, bueno, en el lugar de antes. Las palabras se quebraron, acompañadas de una mirada hacia otro lado, como si el nombre el lugar de antes fuera tabú en su mente. Walter no preguntó más. Esa tarde, llevó a Emma al mercado del pueblo. Ella no se separó de él, sujetando con fuerza su bolsa de tela. Aunque los aldeanos eran amables, Emma no apartaba los ojos de Walter.
Cada vez que alguien se acercaba a saludar, sus ojos se llenaban de pánico. Cuando Walter regresó a casa, encontró una hoja de papel sobre la mesa de la cocina. Era un dibujo hecho a lápiz, una gallina picoteando grano, con las palabras escritas debajo. Se llama Becky. Sonrió. Hacía mucho que no veía un dibujo hecho a mano en esa casa. Esa noche, Emma volvió a soñar. Soñó con una habitación oscura, donde se acercaba una figura grande. Olía a alcohol, una risa baja detrás de él y un brazo como de hierro rodeándole el hombro. Emma se despertó empapada en sudor, con el corazón latiéndole con fuerza. Se sentó, mirando con horror la habitación oscura. La puerta se abrió un poco. Walter estaba allí, sosteniendo una pequeña lámpara de aceite. ¿Qué pasa?, preguntó, en voz baja. Emma solo negó con la cabeza, con los ojos rojos. Él no entró, solo se quedó en la puerta. Si me necesitas, estaré sentado en el pasillo. Solo llámame. Se dio la vuelta, pero cuando la puerta se estaba cerrando, Emma susurró. Odio el sonido de los pasos. Los pasos por la noche, me recuerdan, no dijo nada más, pero solo esa frase hizo que el corazón de Walter se encogiera. Entonces caminaré más suave, respondió él. Y si me necesitas, solo llámame. Nadie entra en tu habitación si tú no quieres. Recuérdalo. A la mañana siguiente, Emma lo encontró en el gallinero. Llevaba una hoja nueva en la mano. Había dibujado un pollito junto a Becky. Se la tendió y dijo en voz baja. Le pondré Walter. El líder del rebaño. Walter la miró y rió secamente. Quizá era la primera vez en muchos años que lo hacía. Asintió levemente, con un brillo sutil en los ojos. Ella estaba abriendo poco a poco su corazón. El verano en el pueblo transcurrió como un río tranquilo. Los días en la casa de Walter fueron tomando su propio ritmo. Emma se despertaba al amanecer cada mañana, ayudaba a alimentar a las gallinas, recogía verduras y, a veces, regaba el huerto de manzanos detrás de la casa. Walter no hablaba mucho, pero siempre guardaba la mejor parte de la comida para su nieta. Estaba pendiente de cada mirada triste, de cada sobresalto cuando escuchaba un ruido extraño. Un día, mientras limpiaban el viejo granero, Emma encontró una pequeña caja de madera. Dentro estaban algunas pertenencias de su madre de cuando era joven, un diario, unos bolígrafos de colores, una foto amarillenta de Walter con su hija, cuando la abuela aún vivía. Emma se quedó mirando la foto, pasando suavemente los dedos por el rostro de su madre cuando era niña. Entonces se giró hacia él y preguntó. ¿En aquel entonces mamá sonreía mucho? Walter levantó la vista de sus herramientas, pensó un momento y respondió. Sonreía todo el día. Y hablaba mucho también. No se parecía nada a ti. Emma soltó una pequeña risa, pero la sonrisa se desvaneció rápido, como una vela al viento. Yo también hablaba mucho, pero ya no. Las palabras eran sencillas, pero como una piedra pequeña cayendo al agua, Walter sintió como algo pesado se expandía en círculos dentro de él. Una tarde calurosa, Emma se sentó bajo un gran manzano con su cuaderno de dibujo. Estaba dibujando un retrato del señor Walter, sombrero de paja, camisa remangada, azada en la mano. No era exactamente igual, pero los ojos, esos ojos eran profundos y cálidos, como cenizas vivas. Walter se acercó, miró el dibujo y dijo en voz baja. Dibujar también es una forma de recordar, ¿verdad? Emma asintió. Y de no tener que decirlo. Walter no hizo más preguntas, pero en su interior sabía que había cosas que Emma no podía nombrar. Así que usaba sus dibujos para aferrarse a ellas, en lugar de enfrentarlas. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Emma preguntó de pronto. Abuelo, si una persona hace algo malo a otra, pero no deja rastro, ¿esa persona será castigada? Walter cerró el libro y miró a su nieta. No respondió enseguida. Vio que la pregunta no era una teoría, estaba llena de miedo y ansiedad. Si alguien da un paso al frente y dice la verdad, entonces quizás sí. Emma asintió ligeramente, sin decir nada más.
Pero Walter vio claramente que la niña quería hablar. Solo que no tenía el valor de nombrarlo. Una noche, más tarde, llovía con fuerza. Truenos y relámpagos cruzaban el cielo. Emma estaba acurrucada en la cama, tapándose los oídos, murmurando una vieja canción infantil. Walter abrió la puerta y entró con una linterna. Se sentó al borde de la cama, sin tocarla, sosteniendo la lámpara entre los dos. ¿A qué tienes más miedo?, preguntó. Emma tembló durante un largo rato antes de contestar. A que alguien no me crea. Walter asintió en silencio. No preguntó por qué, ni qué había pasado. Solo dijo: yo te creo. Lo digas o no lo digas. Un domingo, Walter llevó a Emma a la iglesia del pueblo, donde hacían un pequeño servicio comunitario una vez al mes. Emma le sostuvo la mano con fuerza durante toda la ceremonia, sus ojos moviéndose nerviosos por todo el lugar. Cuando el pastor se acercó para saludarla, Emma se detuvo, retrocedió, y su rostro palideció como si hubiera visto un fantasma. Walter se inclinó ligeramente en señal de disculpa y se la llevó. No hablaron en todo el camino de regreso, pero él sintió que algo en Emma se había vuelto a romper. Aunque no sabía exactamente qué. Esa noche, mientras limpiaba la habitación, Walter encontró por accidente una hoja de dibujo escondida bajo la almohada de Emma. No pretendía mirar, pero el dibujo lo dejó paralizado. Era un hombre sin rostro, con brazos largos y grandes, de pie detrás de una niña pequeña que lloraba. En la esquina del dibujo, un rincón oscuro. Habitación, la ventana cerrada con llave. El corazón de Walter se encogió. A la mañana siguiente, visitó a June, su antigua vecina y la mejor amiga de su difunta esposa. Ella siempre le había hablado del pueblo y conocía a su familia mejor que nadie. Cuando tu hija se fue con su nuevo marido, me preocupé, dijo June, removiendo su té. ¿Por qué? La forma en que él miraba a la gente, siempre sonreía, pero sus ojos no. Le vi gritarle a tu hija en el aparcamiento, y ella se quedó callada. Walter le apretó la mano. ¿Crees que alguna vez le hizo algo? June lo miró, guardó silencio unos segundos y suspiró. No lo sé. Pero si sospechas algo, deberías confiar en tu instinto. Esa noche, Emma estaba de pie en el porche, abrazando un pequeño oso de peluche. Había una ligera niebla, y la luna colgaba baja entre las nubes finas. Walter estaba junto a ella, con las manos en los bolsillos. ¿Me echas de menos?, preguntó en voz baja. Emma no respondió enseguida. Después de un momento, dijo: echo de menos cuando aún eras yo. ¿Qué quieres decir? Cuando aún me veías como una niña que necesitaba amor, no como una carga, cuando aún creías en mí. Walter no hizo más preguntas. Sabía que las respuestas llegarían, pero no podía forzarlas. Solo extendió la mano suavemente, apoyándola sobre su hombro como un apoyo silencioso. A la mañana siguiente, comenzó a escribir de nuevo. Un domingo, Walter llevó a Emma a la iglesia del pueblo, donde había un pequeño servicio comunitario cada mes. Emma le sostuvo la mano con fuerza todo el tiempo, sus ojos moviéndose inquietos. Cuando el pastor se acercó para saludarla, Emma se detuvo, retrocedió, y su rostro se volvió pálido, como si hubiera visto un fantasma. Walter se inclinó ligeramente en señal de disculpa y la sacó de allí. No hablaron durante todo el camino de regreso, pero él sintió que algo dentro de Emma se había roto otra vez. Aunque no comprendía del todo qué era. Esa noche, mientras limpiaba la habitación, Walter encontró accidentalmente una hoja de papel de dibujo escondida bajo la almohada de Emma. No tenía intención de espiar, pero el dibujo lo dejó paralizado. Era un hombre sin rostro, con brazos largos y grandes, de pie detrás de una niña pequeña que lloraba. En la esquina del dibujo, una habitación oscura. La ventana, cerrada con llave. El corazón de Walter se encogió. A la mañana siguiente, volvió a visitar a June, su antigua vecina y amiga de su esposa. Ella siempre había sido sincera con él. Cuando tu hija se fue con su nuevo marido, me preocupé, dijo June, removiendo el té. ¿Por qué? La forma en que miraba a la gente,
sonreía, pero sus ojos no. Una vez le vi gritándole a tu hija en el aparcamiento. Y ella se quedó callada. Walter le apretó la mano. ¿Crees que le hizo algo? June lo miró, guardó silencio, y luego suspiró. No lo sé. Pero si lo sospechas, confía en tu instinto. Esa noche, Emma estaba de pie en el porche, abrazando su osito de peluche. Una niebla ligera flotaba en el aire, y la luna se veía baja entre nubes finas. Walter estaba a su lado, manos en los bolsillos. ¿Me echas de menos?, preguntó en voz baja. Emma tardó en responder. Finalmente, dijo. Echo de menos cuando todavía era yo. ¿Qué quieres decir? Cuando aún me veías como una niña que necesitaba amor, no como una carga. Cuando todavía creías en mí. Walter no hizo más preguntas. Sabía que las respuestas llegarían, pero no podían forzarse. Solo alargó la mano con suavidad y la apoyó en su hombro como un gesto de apoyo sin palabras. A la mañana siguiente, escribió de nuevo en su diario, por primera vez en más de 10 años. La primera línea decía: ya no confía en nadie. Pero todavía confía en las gallinas, y en mí. Debo cuidar esa confianza. Llegó el otoño, con su olor a hojas secas y el aire suave. Emma acababa de cumplir 12 años. Había crecido un poco. Su pelo era más largo y a menudo llevaba una vieja sudadera marrón con capucha, un regalo que Walter le compró en la feria del pueblo. La vida entre ellos era tan sencilla como el paso de las estaciones. Hasta que un día llegó una carta urgente. Walter la abrió en el salón. Unas pocas líneas impresas en papel blanco y frío. Lamentamos informarle que su hija Linda falleció en un accidente de tráfico la noche del 2 de octubre. Sus manos temblaban. Sus viejos ojos ya no lloraban fácilmente, pero su corazón sentía como si alguien lo apretara sin piedad. Dobló la carta, se sentó en una silla de madera, y miró por la ventana. Emma estaba pintando junto al manzano. Walter no se lo contó de inmediato. No fue hasta la noche, después de la cena, cuando los dos tomaban su acostumbrado té de manzana, que él habló, en voz baja. Tu madre se ha ido. Emma se quedó sin palabras. Se le cayó la taza de las manos. El té le empapó la camiseta, pero ni siquiera se dio cuenta. ¿Cuándo?, preguntó con la voz temblorosa. La semana pasada. Accidente de coche. Emma asintió. No hubo lágrimas ni gritos. Solo una mirada vacía, como si el mundo entero se hubiera quedado en silencio. Esa noche, Walter escuchó sollozos desde la habitación de Emma. No entró. Se sentó en el pasillo, apoyado contra la pared, como un guardián silencioso de su tristeza. 3 semanas después, un coche negro se detuvo justo delante de la casa. Un hombre bajó del vehículo, traje negro, corbata carmesí, paso firme pero ojos inquietos, como los de un animal al acecho. Era él. El hombre de años atrás. El marido de Linda. El padrastro de Emma. Señor Walter, dijo, con una mezcla de cortesía y frialdad. He venido a por Emma. Su madre ha muerto y soy su tutor legal. Walter se quedó inmóvil en los escalones, con la mirada oscura. No bajó. Tampoco lo invitó a entrar. Ella no va a irse. Con todo respeto, dijo el hombre, sacando un fajo de papeles del bolsillo. Tengo la custodia completa. Es una orden judicial. Su madre firmó. Es mi responsabilidad. Emma salió de la casa justo a tiempo para verlo. Todo su cuerpo se paralizó. El lápiz que sostenía cayó al suelo del porche y se partió en dos. A sus ojos, ya no era su tutor. Era una pesadilla hecha carne y hueso, allí mismo, a plena luz del día. Retrocedió, resbaló, su boca temblaba mientras pronunciaba 2 palabras. No, él, no. Walter se dio la vuelta justo a tiempo para sujetarla. La rodeó con los brazos, sus ojos tan fríos como el hierro. Fuera de mi propiedad, dijo en voz baja pero firme. Si vuelve sin una orden judicial detrás, llamaré a la policía. El hombre no respondió. Lanzó a Emma una última mirada, con una sonrisa torcida entre amenaza y burla,
y se marchó. El coche negro desapareció tras los campos de maíz. Emma seguía temblando entre los brazos de su tío. Walter supo en ese instante que la verdadera batalla apenas acababa de comenzar. A la mañana siguiente, Walter fue al juzgado del condado para preguntar por la custodia. La funcionaria, tras revisar los registros, confirmó. El marido de Linda, el padrastro de Emma, figura como tutor legal según los documentos firmados. A menos que usted pueda demostrar que no es apto, no puede retener a su nieta sin su consentimiento o sin una orden judicial. Walter salió del juzgado con un amargo sabor en la boca. Había creído en la ley toda su vida. Pero ahora parecía una trampa, devolver a una niña a un lugar que la hacía temblar al dormir. Cuando se lo explicó a Emma y le dijo que necesitaban un abogado, ella se asustó. No quiero ir al juzgado. No quiero volver a verle. Walter la abrazó con fuerza. Lo sé. Pero sin el juzgado, no podremos protegerte para siempre. Emma guardó silencio. Lo entendía. Pero el miedo se veía en sus ojos, como una pequeña llama que no terminaba de apagarse. La noticia de la disputa por la custodia se propagó por todo el pueblo. Algunos apoyaban a Walter. Otros murmuraban con desprecio. Ese hombre es el marido de la madre, al fin y al cabo. El señor Walter no tiene derechos legales. Esa niña no es suya, ni siquiera es su nieta de sangre. Walter no respondió a nadie. No tenía tiempo para chismes. Cada noche tomaba notas, escribía en su diario, recopilaba cada recuerdo, cada detalle que Emma le había confiado, aunque solo fuera un dibujo, un sueño, una frase vaga. Un día, al ir a recoger el correo, Walter oyó gritos en la casa. Corrió dentro y encontró a Emma encogida junto al escritorio, con la cabeza entre las manos. En el suelo había una carta nueva, un sobre negro, sin remitente. Dentro, una fotografía. Emma, su madre y él, el padrastro. Desde el ángulo de la foto se podía ver su mano sobre el hombro de Emma, apretándolo con una fuerza antinatural. Emma sollozaba. Él quería que lo recordara. Walter apretó la fotografía con fuerza, luego la arrojó a la chimenea. Los trozos quemados se deshicieron en humo negro. Nadie volverá a asustarte. 2 días después, Walter se reunió con una joven abogada llamada Laura, que había sido alumna de su hija. Tras escucharlo todo, guardó silencio unos segundos y dijo: «Podemos solicitar una orden de alejamiento provisional, si demostramos que Emma corre peligro físico o psicológico. Pero necesitaremos pruebas. Y es posible que Emma tenga que comparecer en el juzgado». Walter asintió. «Mientras no se la lleven». Laura lo miró, con ojos decididos pero cansados por la edad. «Entonces empezamos hoy mismo». Esa noche, Emma puso su cuaderno de dibujo sobre la mesa. En la primera página había un dibujo de una casa de madera. 2 figuras de pie, una alta, otra pequeña, una al lado de la otra. Con barba plateada. La otra figura, más pequeña. Sobre el tejado, con lápices de cera, había escrito en letras pequeñas: «Hogar, donde no se oyen pasos extraños». Walter posó la mano suavemente sobre la cabeza de Emma. Sabía que esta lucha no sería fácil. Pero no estaba dispuesto a perderla. El día del juicio llegó antes de lo que Walter esperaba. Cada mañana, salía a caminar con Emma por los campos para tranquilizarla. Ella se veía callada, pero por primera vez le apretaba la mano con fuerza, como si intentara aferrarse al último trocito de paz. «No tienes que decir nada si no estás preparada», le dijo Walter mientras se sentaban bajo el manzano. «El tribunal puede escuchar a otros. Pero si quieres hablar, yo estaré contigo». Emma asintió, pero sus ojos se veían clavados en el horizonte lejano. El juzgado del condado estaba en el centro del pequeño pueblo, y todos los ojos estaban puestos en la disputa. Dentro de la sala, una luz blanca y fría caía sobre la mesa de madera y los bancos. El padrastro de Emma se sentó con su abogado, un hombre de pelo plateado, tranquilo y convincente, con un traje gris impecable. Su actitud era de control total, como si todo estuviera a su favor.
La abogada de Walter, Laura, era joven, inexperta, pero con una mirada encendida por la determinación. Estaba junto a Walter y Emma, sosteniendo un delgado expediente con lo que habían preparado durante meses. El diario de Walter, los dibujos de Emma y algunas declaraciones vagas. No era suficiente, pensó Laura. Necesitaban algo realmente fuerte. El juicio comenzó. La parte demandante, el padrastro, presentó el certificado de matrimonio y el acuerdo de tutela legal que la madre de Emma había firmado antes de morir. Su abogado expuso con claridad. Mi cliente es el único tutor legal en este momento. El señor Walter, como abuelo materno, no tiene derecho legal claro para quedarse con la menor. Cuando se le preguntó, el padrastro dijo con tono suave: La quiero como a mi propia hija. El distanciamiento actual es culpa del señor Walter, que ha intentado separarla deliberadamente. Walter estuvo a punto de levantarse en protesta, pero Laura le puso la mano en el hombro para calmarle. Llegó el turno de la defensa. Laura presentó sus sospechas, el comportamiento errático de Emma, sus pesadillas, sus dibujos inestables y el miedo extremo hacia su padrastro. El juez asintió, aunque su rostro no dejaba ver nada. ¿Ella quiere declarar?, preguntó con voz clara pero suave. Emma tenía la cabeza agachada. Después de un largo momento, negó levemente con la cabeza. Sus labios estaban sellados. Sus manos apretadas hasta ponerse blancas. No quiero hablar. El silencio se hizo eterno. Laura se levantó, esforzándose por mantener la compostura. Señoría, los niños que han sufrido traumas no siempre pueden decir la verdad al principio. Pero eso no significa que el trauma no exista. El abogado del padrastro soltó una risita irónica y replicó: Y no podemos sustituir las pruebas por sentimientos. El juez pidió a ambas partes que se sentaran. Dijo que tomaría una decisión más adelante. Walter sintió las manos temblarle por primera vez en años. Se sintió impotente. Emma se volvió hacia él y le susurró: Si te lo digo, ¿podré quedarme contigo para siempre? Walter la miró profundamente, a esos ojos que habían sido traicionados demasiadas veces. Nadie podrá llevarte si tú eres lo bastante valiente para quedarte. La niña lo miró, asintió lentamente. Sus ojos ya no estaban apagados, ahora brillaban con una pequeña chispa. El juez dejó el expediente sobre la mesa, se quitó las gafas y suspiró suavemente. La sala quedó en absoluto silencio. Miró a su alrededor, con voz firme y grave. No hay pruebas directas ni testimonio claro por parte de la víctima. Los elementos aportados, aunque preocupantes, no son suficientes para negar la tutela legal al demandante. El corazón de Walter se hundió como una piedra. Emma se quedó a su lado, con los ojos muy abiertos, sin parpadear, como si el tiempo se hubiese congelado. Por lo tanto, continuó el juez, el tribunal. Una voz femenina interrumpió desde el fondo de la sala. Todos se giraron. Una mujer acababa de entrar. Era menuda, con el cabello recogido deprisa, los ojos llenos de preocupación y determinación. Se colocó en el centro de la sala, mirando al juez. Me llamo María. Trabajé para esa familia. Y tengo algo que decir. Laura se acercó rápidamente a ella, susurrándole para confirmar su identidad. María, temblando, extendió la mano. Sostenía una copia del antiguo expediente laboral del padrastro de Emma. Seré testigo, dijo con voz clara. Vi cómo se comportaba de forma inapropiada con ella. La sala entera se estremeció. El abogado del padrastro protestó de inmediato, pero el juez alzó la mano pidiendo orden. María continuó. Su voz temblaba al principio, pero fue ganando firmeza. Le vi ponerle las manos encima a Emma mientras ella dormía la siesta. No solo una vez. Intenté decírselo a su madre, pero él me amenazó, con despedirme, con demandarme, con cosas peores. Yo también sufrí tocamientos por su parte. Se detuvo. Respiró hondo. Pero hoy ya no puedo seguir callando. No quiero que otra niña tenga que tener miedo de su padrastro. Emma bajó la cabeza.
Las lágrimas empezaron a caer. Walter le pasó un brazo por los hombros, como un acantilado que protege de una tormenta feroz. Laura pidió de inmediato al tribunal que permitiera a María testificar como testigo adicional. El juez asintió. El breve interrogatorio tuvo lugar enseguida. María respondió con claridad, sin apartar la vista del hombre al que una vez llamó jefe. El padrastro de Emma no se movía. Sus ojos ya no eran arrogantes. Temblaban ligeramente. Sabía que esta vez, su máscara se había caído. Después de unos minutos de deliberación, el juez regresó. Su voz era más grave que nunca. Con base en el testimonio directo de la nueva testigo y el estado psicológico actual de la pequeña Emma, este tribunal declara la suspensión temporal de la tutela del demandante. La custodia y el cuidado de la menor pasarán al abuelo materno, Walter Graves, hasta que finalice la investigación definitiva. Walter soltó un suspiro de alivio. Apretó con fuerza la pequeña mano temblorosa de Emma. La niña lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de miedo, sino de alegría. Como si, de pronto, el mundo se hubiera encendido. Al salir del tribunal, la luz de la tarde entraba oblicua por los grandes ventanales. Emma le apretó suavemente la mano y lo miró hacia arriba. Ya no tendré más pesadillas, ¿verdad? Walter sonrió, acariciándole la cabeza. Y si las tienes, yo soñaré contigo. Para que los dos sepamos cómo salir. Detrás de ellos, María los observaba en silencio, aferrando su bolsa de tela. No dijo nada. Solo sonrió levemente. Quizá, por primera vez en muchos años. También ella había escapado de su propia oscuridad. La primavera siguiente, Emma estaba a punto de cumplir 13 años. Ya no era la niña tímida que se escondía tras su abuelo, sino una joven en crecimiento con una mirada profunda y decidida. Como si las noches oscuras que había vivido hubieran forjado un corazón fuerte. La vieja casa de madera de Walter empezó a llenarse de vida. Las macetas del porche florecían y las paredes se cubrían de cuadros. Emma transformó el desván en su propio estudio, donde pasaba horas dibujando. No solo para olvidar, sino para contar. Uno de los cuadros más impactantes era el de dos siluetas sentadas bajo un manzano. Una alta, otra pequeña. En una esquina, había escrito: "Nos sentamos durante muchos veranos. Y cada uno fue el primero". Walter se hacía mayor. Su pelo ya era gris. Y las manos le temblaban algunas mañanas al preparar el té. Pero su sonrisa seguía intacta. Y seguía siendo una sonrisa reservada solo para su nieta. Cada tarde se sentaba en el porche, escuchando las historias de Emma. Sobre el colegio, sus amigas. La vez que se cayó en el campo de fútbol. O cuando la profesora de arte le preguntó: ¿quién te enseñó a dibujar? Alguien que no sabía sostener un pincel, respondió ella. Pero que sabía equilibrar mi corazón. Walter sonrió. Eso es halagarme demasiado. No es un halago, dijo Emma suavemente. Es darte las gracias. Los años que siguieron fluyeron como un río tranquilo. Sin tormentas, sin sombras repentinas. Emma creció, casi tan alta como él. Llevaba el pelo hasta los hombros, a menudo recogido con una cinta azul. El color que, según ella, era el más pacífico. Un día de verano, cuando Emma tenía 16 años, fue invitada a una exposición estatal de arte juvenil. Entre las obras seleccionadas, hubo una que hizo detenerse a todos. Un pequeño tejado de madera, con dos viejas sillas frente a él. Una vacía. Debajo, un mensaje. Hay personas que no fueron a la escuela para ser padres, pero viven como montañas. Walter estaba junto a su nieta en la exposición. No dijo nada. Solo sonrió, con los ojos brillando como el sol sobre los campos de arroz. Un día, mientras veían el atardecer, Emma preguntó: «Si no me hubieras cuidado, ¿alguna vez pensaste que habría pasado?» Walter guardó silencio un largo rato. «Pensé que habrías vivido. Pero quizá habrías crecido como un árbol roto, torcido y débil. Ahora,
Estás creciendo recta. Aunque con cicatrices. Eso es lo que sé. Emma asintió, apoyando la cabeza en su hombro. La brisa de verano soplaba en el porche, trayendo olor a lavanda. Y palabras que nunca hicieron falta. El día que Emma se graduó del instituto, el sol era suave. El patio del colegio estaba adornado con banderas y flores. Las sillas estaban alineadas con orden. Entre los padres. Walter se sentó en una silla de madera plegable. Con su viejo sombrero de paja. El único que le pareció digno para una ocasión tan solemne. Vio a Emma subir al escenario para recoger su diploma. Llevaba el pelo recogido. La sonrisa radiante. Y caminaba con pasos firmes. Como si nunca hubiese tenido miedo de la oscuridad. A diferencia de los demás. Niña tenga que tener miedo de su padrastro. Emma bajó la cabeza. Las lágrimas empezaron a caer. Walter le pasó un brazo por los hombros, como un acantilado que protege de una tormenta feroz. Laura pidió de inmediato al tribunal que permitiera a María testificar como testigo adicional. El juez asintió. El breve interrogatorio tuvo lugar enseguida. María respondió con claridad, sin apartar la vista del hombre al que una vez llamó jefe. El padrastro de Emma no se movía. Sus ojos ya no eran arrogantes. Temblaban ligeramente. Sabía que esta vez, su máscara se había caído. Después de unos minutos de deliberación, el juez regresó. Su voz era más grave que nunca. Con base en el testimonio directo de la nueva testigo y el estado psicológico actual de la pequeña Emma, este tribunal declara la suspensión temporal de la tutela del demandante. La custodia y el cuidado de la menor pasarán al abuelo materno, Walter Graves, hasta que finalice la investigación definitiva. Walter soltó un suspiro de alivio. Apretó con fuerza la pequeña mano temblorosa de Emma. La niña lo miró, con los ojos llenos de lágrimas. Pero ya no eran lágrimas de miedo, sino de alegría. Como si, de pronto, el mundo se hubiera encendido. Al salir del tribunal, la luz de la tarde entraba oblicua por los grandes ventanales. Emma le apretó suavemente la mano y lo miró hacia arriba. Ya no tendré más pesadillas, ¿verdad? Walter sonrió, acariciándole la cabeza. Y si las tienes, yo soñaré contigo. Para que los dos sepamos cómo salir. Detrás de ellos, María los observaba en silencio, aferrando su bolsa de tela. No dijo nada. Solo sonrió levemente. Quizá, por primera vez en muchos años. También ella había escapado de su propia oscuridad. La primavera siguiente, Emma estaba a punto de cumplir 13 años. Ya no era la niña tímida que se escondía tras su abuelo, sino una joven en crecimiento con una mirada profunda y decidida. Como si las noches oscuras que había vivido hubieran forjado un corazón fuerte. La vieja casa de madera de Walter empezó a llenarse de vida. Las macetas del porche florecían y las paredes se cubrían de cuadros. Emma transformó el desván en su propio estudio, donde pasaba horas dibujando. No solo para olvidar, sino para contar. Uno de los cuadros más impactantes era el de dos siluetas sentadas bajo un manzano. Una alta, otra pequeña. En una esquina, había escrito: "Nos sentamos durante muchos veranos. Y cada uno fue el primero". Walter se hacía mayor. Su pelo ya era gris. Y las manos le temblaban algunas mañanas al preparar el té. Pero su sonrisa seguía intacta. Y seguía siendo una sonrisa reservada solo para su nieta. Cada tarde se sentaba en el porche, escuchando las historias de Emma. Sobre el colegio, sus amigas. La vez que se cayó en el campo de fútbol. O cuando la profesora de arte le preguntó: ¿quién te enseñó a dibujar? Alguien que no sabía sostener un pincel, respondió ella. Pero que sabía equilibrar mi corazón. Walter sonrió. Eso es halagarme demasiado. No es un halago, dijo Emma suavemente. Es darte las gracias. Los años que siguieron fluyeron como un río tranquilo. Sin tormentas, sin sombras repentinas. Emma creció, casi tan alta como él. Llevaba el pelo hasta los hombros. A menudo recogido con una cinta azul.
El color que, según ella, era el más pacífico. Un día de verano, cuando Emma tenía 16 años, fue invitada a una exposición estatal de arte juvenil. Entre las obras seleccionadas, hubo una que hizo detenerse a todos. Un pequeño tejado de madera, con dos viejas sillas frente a él. Una vacía. Debajo, un mensaje. Hay personas que no fueron a la escuela para ser padres, pero viven como montañas. Walter estaba junto a su nieta en la exposición. No dijo nada. Solo sonrió, con los ojos brillando como el sol sobre los campos de arroz. Un día, mientras veían el atardecer, Emma preguntó: «Si no me hubieras cuidado, ¿alguna vez pensaste que habría pasado?» Walter guardó silencio un largo rato. «Pensé que habrías vivido. Pero quizá habrías crecido como un árbol roto, torcido y débil. Ahora, estás creciendo recta, aunque con cicatrices. Eso es lo que sé». Emma asintió, apoyando la cabeza en su hombro. La brisa de verano soplaba en el porche, trayendo olor a lavanda. Y palabras que nunca hicieron falta. El día que Emma se graduó del instituto, el sol era suave. El patio del colegio estaba adornado con banderas y flores. Las sillas estaban alineadas con orden. Entre los padres. Walter se sentó en una silla de madera plegable, con su viejo sombrero de paja, el único que le pareció digno para una ocasión tan solemne. Vio a Emma subir al escenario para recoger su diploma. Llevaba el pelo recogido, la sonrisa radiante, y caminaba con pasos firmes, como si nunca hubiese tenido miedo de la oscuridad. A diferencia de los demás, Emma no caminó sola. Extendió la mano e invitó a Walter a subir con ella. Todo el patio del colegio quedó en silencio durante unos segundos. Y luego estalló un aplauso, suave pero sincero. Cuando recibió su diploma, se giró hacia él y le dijo en voz baja, solo para que él pudiera oírlo: «Estoy aquí, porque tú nunca dejaste tu sitio». Walter rió, con la garganta apretada. No necesitaba más palabras. Esa mirada bastaba para toda una vida. Esa noche, tras una pequeña celebración con unos pocos amigos cercanos, Emma y él regresaron a la conocida casa de madera. El cielo estaba lleno de estrellas. Walter se sentó en el banco del porche. Y Emma, con un sencillo vestido blanco, llevó 2 vasos de zumo de manzana, poniendo uno en sus manos. «¿Sabes?», empezó ella. «Mucha gente me pregunta si guardo rencor por el pasado. ¿Y tú qué respondes?» «Digo que no. Solo estoy agradecida por lo que tengo ahora. Y orgullosa de haber salido de todo, sin perderme a mí misma». Walter asintió sin responder. Bebió un sorbo de zumo y recostó la cabeza contra el respaldo del banco. Se quedaron en silencio, escuchando solo el canto de los grillos en la noche. Emma sacó una carta doblada del bolsillo de su falda. Se la entregó, diciendo: «La escribí en mi última clase de inglés. El tema era: escribe a alguien que haya cambiado tu vida. Pero no la entregué. Quería dártela a ti». Walter la abrió. La letra inclinada, familiar. Cada línea impregnada de algo maduro e inocente a la vez. «Si no fuera por ti, yo no sería yo. Si no fuera por ti, habría creído que los adultos son quienes callan cuando los niños necesitan ser salvados. Si no fuera por ti, habría creído que el amor es condicional. Pero gracias a ti aprendí que hay personas dispuestas a ir contracorriente. Que la familia no es solo sangre, sino el lugar donde la gente elige sostenerse. Que el amor verdadero es cuando alguien se sienta toda la noche en un pasillo, solo para que otra persona no se sienta sola». Walter leyó la última línea. Los ojos se le nublaron. Emma apoyó la cabeza en su hombro y preguntó suavemente: «¿Estás cansado?» «No», respondió él con la voz ronca. «Nunca me he sentido tan vivo como ahora». La luna estaba alta, derramando su luz suave sobre el techo de madera. Una brisa leve pasaba por el manzano, moviendo las hojas viejas. En el banco de madera, 2 personas, una mayor, una joven, sentadas en silencio,
como si fueran la parte más tranquila de un mundo en constante cambio. Y mientras esa noche llegaba a su fin, también terminaba la infancia de Emma. Completa. Plena. Sin que faltara ni una sola pieza. La historia de Emma puede haber terminado. Pero lo que vivió. Y cómo salió adelante. Resuena en muchos corazones. ¿Qué piensas tú de este viaje? Sobre una niña que perdió su infancia. Pero la encontró de nuevo gracias al amor silencioso de un anciano gruñón. ¿Sobre una criada que se atrevió a decir la verdad cuando nadie más lo hacía? ¿Sobre salas de tribunal donde la ley puede parecer fría, pero aún hay espacio para el coraje y la justicia? ¿Alguna vez has conocido a una Emma? ¿O has sido una? ¿Crees que el amor, aunque torpe, aunque tardío, puede salvar? Y si no lo creías, quizás ahora sea el momento de empezar a creerlo. Nos vemos en la próxima historia. Historias diarias, inesperadas.